Gracias a su obra, por favor, sean todos una vez más bienvenidos. Qué bueno cuando el pueblo puede juntarse para adorar el nombre del Señor. Decía o dijo el salmista, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Espero de que usted pueda decir lo mismo. Yo estoy contento de reunirme con mis hermanos en Cristo para adorar el nombre del Señor. Acompáñeme al libro o al capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Pedro, donde vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a mirar la última sección del capítulo 4 antes de entrar al capítulo 5. Esta última sección va desde el versículo 12 hasta el versículo 19, donde en esencia, si pudiéramos resumir o sacar la idea principal de esta sección, es cómo debe reaccionar el cristiano frente al sufrimiento. ¿Cómo debe reaccionar el cristiano frente al sufrimiento? Leamos entonces el versículo 12 en adelante, ¿cierto? Sí, el 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Amén. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, o sea, chismoso. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y primero comience por vosotros o por nosotros. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Padre, te pedimos en esta mañana que nos permitas ver el principio o la enseñanza en este pasaje. Que podamos ver lo que tú le enseñaste a los primeros oyentes en el 64 después de Cristo. Y que nos permitas ver a nosotros la enseñanza hoy, más de 20 siglos después, que podamos ver la enseñanza. Que podamos entender que tu palabra es viva, Señor, y que también tiene un propósito en nuestras vidas el día de hoy. Señor, y también oro por aquel que no te conoce, para que aún en medio de este pasaje, esta persona pueda ver que solamente en Cristo hay salvación, que tú eres la puerta y que tú eres el único camino al cielo. No las buenas obras, no las buenas intenciones, sino Cristo. Permite que podamos ver a Cristo en este pasaje. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento y aprovecho
Es una oportunidad para saludar a los hermanos a los oyentes que nos ven a través de las redes sociales y nos escuchan a través de Radio Vida allá en México o en cualquier parte del mundo, porque creo que llega a todos lados. Alguien dijo una ocasión en referencia al apóstol Pedro, que el apóstol Pedro no escribe como escribe el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe en orden, desarrolla una idea y cuando termina esa idea comienza otra. El apóstol Pedro no comienza de esa manera. El apóstol Pedro trata un tema, habla un rato de él, luego brinca a otro tema, habla un rato de él y luego regresa otra vez a ese tema a dar más detalles. Y esto es lo que vemos en esta sección que vamos a estudiar el día de hoy. Pedro, una vez más, después de habernos dado un mensaje glorioso, llamémoslo en los pasajes particulares, pasa una vez más al tema del sufrimiento. Cuando uno pensaba, bueno, ya pasamos, ya dejamos eso allí, él regresa al tema del sufrimiento. Y una vez más vamos a ponernos en contexto, y perdóneme que yo siempre le diga esto, pero pues necesitamos ponernos en el contexto en el cual, o la ocasión por la cual fue escrita esta carta. El apóstol Pedro escribió más o menos en el 64 después de Cristo, dicen los estudiosos, donde se había levantado una tremenda persecución contra los cristianos. Era una persecución fuerte. Y la razón por la cual dicen que se incrementó esta persecución fue porque hubo un incendio en Roma. Dicen que el que propició el incendio fue Nerón. Y cuando todo estaba encaminado, todas las evidencias daban hacia Nerón. Nerón andaba buscando un chivo expiatorio, como dicen, y culpó a los cristianos. Decidió culparlos, ya que los cristianos en su tiempo no gozaban de mucha aceptación del pueblo por las creencias que ellos enseñaban o creían. Es más, algunos o los cristianos en ese tiempo los acusaban de ateos. Y usted dirá, ateos, sí, los acusaban de ateos porque no creían en los dioses paganos que ellos creían. Así que estos primeros hermanos, mientras leían la carta del apóstol Pedro, donde los llamaba, como estudiamos la semana pasada, a ser buenos administradores del don que Dios les había dado, estos hermanos estaban bajo la furia de un pueblo totalmente anticristiano. Un pueblo que los responsabilizaba a ellos, que eran los culpables de que sus familiares habían sido muertos, habían sido quemados, de que sus casas habían sido quemadas, de que sus dioses habían sido quemados. Y algunos dicen que Nerón quería quemar esta ciudad simplemente porque quería construir una ciudad una vez más a imagen de él. Así que estos hermanos fueron esparcidos por todo lado. Y yo quiero que leerle a usted lo que dijo un historiador sobre el cristianismo en ese tiempo. Miren lo que dice este historiador, y le va a salir en el tablero para que usted lo vaya leyendo. Dice, durante 200 años, hacerse cristiano significó la gran renuncia, la fidelidad a una secta despreciada y perseguida. Así lo llamaban, secta despreciada y perseguida. El nadar contra la corriente del prejuicio popular, al destierro del imperio. La posibilidad en cualquier momento del encarcelamiento y la muerte bajo sus formas más terribles. Por 200 años, el que quería seguir a Cristo debe calcular el costo y estar preparado para pagar lo mismo con su libertad y su vida. Durante 200 años, la mera profesión del cristianismo fue en sí misma un crimen.
Eso era ser cristiano. Y los que han leído un poco la historia sabrán el tiempo de las cruzadas también. Eso era ser. Hoy usted y yo estamos en la gloria. Hoy estamos en la gloria, mis amados. Así que el tema del sufrimiento, o algunos los estudiosos creen que esta epístola fue escrita donde estaban comenzando esos horrores de persecución a estos hermanos. Así que el tema del sufrimiento es recurrente en la epístola del apóstol Pedro y nos llama una vez más, porque en esta sección que vamos a mirar, el apóstol nos da 4 respuestas que deben caracterizar al cristiano en el momento del sufrimiento. 4 características que pueden ayudar a cómo lidiar con el sufrimiento. O sea, pastor, ¿cómo lidiamos con el sufrimiento? Bueno, el apóstol Pedro nos da 4 cosas. Déjeme mencionarlas y las vamos a estudiar una por una. Por obvias razones, usted entenderá que no las vamos a estudiar todas las 4. La idea es estudiar 2 hoy y 2 la próxima semana. Esa es la idea. Miremos a ver si cumplimos. Pero la primera característica es: espéralo. Segunda característica o segunda respuesta del cristiano al sufrimiento: regocíjate o gózate. Tercera respuesta del cristiano: evalúa la causa de tu sufrimiento. Y en cuarto lugar, encomiéndate a Dios. Posiblemente este sermón no sea muy popular, pero es lo que enseña la Escritura. Uno prepara un sermón domingo y va a decirles: bueno, hermano, vas a sufrir en tu vida cristiana, pero pues eso es lo que habla el apóstol Pedro, eso es lo que nos toca hablar. Y antes de entrar a, digamos, a hablarla de ello, mire cómo comienza el apóstol Pedro. Pedro comienza llamándolos amados, lo cual expresa el carácter pastoral del apóstol Pedro. Y no es la primera vez que el apóstol Pedro se refiere a los hermanos como amados en esta epístola. Usted recordará que en el capítulo 2, versículo 11, comenzó también con la palabra amados. Ahora al final de esta sección una vez más se acerca a ellos y le dice amados. Es una palabra pastoral, es una palabra de ternura, es una palabra de compasión, es una palabra de afecto, es una palabra de cuidado y es una palabra que nos permite recordar lo que estudiamos ya en el capítulo 1, versículo 22, cuando el apóstol Pedro dijo que nuestro amor debe ser sin fingimiento, que nuestro amor entre hermanos debe ser un amor sincero. Es lo mismo que recordamos en el versículo 4 que estudiamos semanas atrás, la semana pasada, donde nos habló que tenemos que amarnos con un amor ferviente. Explicamos que ese amor ferviente es ese amor que va hasta el límite y dijimos que sobrepasa el límite sentimental o emocional de los seres humanos. Y dice que ese amor cubre multitud de pecados, es decir, ese amor es un amor que está dispuesto a perdonar las veces que sea necesario. Así que vemos aquí al apóstol Pedro acercándose a estos hermanos diciendo lo mismo: mis amados hermanos, yo los amo con un amor ferviente, con un amor sincero, con un amor intenso. Y una de las formas por las cuales estoy demostrando ese amor por ustedes es que les estoy enseñando cómo pueden reaccionar en medio de la situación difícil que están pasando. Y note algo. El apóstol Pedro no está diciendo: vamos a orar para que se vayan los problemas. Hermano, voy a orar por usted para que la dificultad se le quite. No les habla de eso, lo más seguro que estaba orando por ello. Pero les da las herramientas para que ellos puedan reaccionar frente a esa situación difícil que están pasando.
una aplicación que podemos, porque nosotros siempre estamos pidiendo, oh Señor, ore para que mi hijo cambie. Ore para que mi jefe cambie. Ore para que la situación del país cambie. ¿Por qué mejor nos enfocamos en, como cristianos, cómo podríamos reaccionar nosotros o responder nosotros a esa situación difícil que estamos pasando? Porque posiblemente el gobierno no cambie. Posiblemente su hijo no cambie o su cónyuge no cambie. Posiblemente su vecino no cambie, sino que la cosa se empeore. ¿Sabe? Yo le conté un poco, al principio, lo recuerdo ahora, en ese tiempo Nerón agarraba a los cristianos, los rociaba de brea y luego los prendía a candela y los ponía en su jardín para que alumbraran las noches sus fiestas. A los cristianos. Era cruel. Y Pedro entonces le dice a los hermanos, hermanos, los amo. Estas palabras eran palabras de aliciente en medio de la persecución. Porque a veces en medio de la circunstancia uno pregunta, ¿y será que Dios realmente me ama? ¿Es verdad que Dios está interesado en nosotros? Quizás ellos podrían estar pensando, bueno, si Dios realmente me ama, ¿por qué estamos pasando por esta situación tan difícil? Muchas veces la gente llega a pensar, ¿será que Dios nos ama? Y sabe, mientras yo pensaba en esto, yo recordé a la esposa de Job, la ayuda idónea de Job, que en medio de la tormenta, la dificultad que tenía, le dijo a Job, Job, aún mantienes tu integridad. Job, maldice a Dios. Job, muérete. Entonces este recordatorio, amados, siendo un recordatorio de Pedro a la iglesia, ustedes siguen siendo amados de Dios, ustedes siguen siendo amados del apóstol. Hermano, yo no sé cuál dificultad usted esté pasando. No dude del amor de Dios. Dios te sigue amando. Dios te sigue sosteniendo. Así que ahora sí vamos a mirar la primera característica, la primera reacción del cristiano en el sufrimiento o en medio del sufrimiento, como usted lo quiera llamar. Y la primera reacción es: no te sorprendas, espéralo. El creyente debe esperar y no debe sorprenderse del sufrimiento. Miren lo que dice el versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Escuchemos con atención, por favor. El verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, el hijo de Dios debe esperar el sufrimiento. El hijo de Dios debe saber que va a sufrir. Así que no se sorprenda. No piense que el sufrimiento es algo extraño. Ya los que tenemos, como iglesia que tenemos ya varios meses, de hecho este es el sermón 42 de Primera de Pedro. Ya hemos estudiado en varias ocasiones que el apóstol Pedro constantemente habla sobre el sufrimiento, habla sobre la persecución del cristiano de muchas formas. Por eso dice, no os sorprendáis. Ahora yo quiero aclarar algo aquí. Cuando estamos hablando de sufrimiento, y yo sé que usted lo sabe, pero también me es necesario recordárselo por si se le ha olvidado, el sufrimiento aquí es el sufrimiento por causa de Cristo o la justicia, y no el sufrimiento que todos los seres humanos sufrimos. Por ejemplo, todos los que somos padres, los padres cristianos y los padres no cristianos, todos sufrimos por la enfermedad de nuestros hijos. Cuando nuestros hijos se enferman, pues los padres sufrimos. Hay unos que se enferman con una enfermedad que es un poquitico más complicada, entonces el sufrimiento de ese padre es más ¿qué? Pues más complicado. Pero todos sufrimos.
A los hijos cristianos se le enferman los hijos, a los padres cristianos. O levante la mano el padre cristiano que nunca se le ha enfermado el hijo. A todos se nos enferman. Otro ejemplo, todos, cristianos o no cristianos, sufrimos por enfermedades. Los cristianos también se enferman. Hay una enseñanza por ahí, una doctrina en algunos lugares que dicen que el cristiano no se enferma y que si está enfermo es porque está en pecado. Mentira del diablo. Los cristianos se enferman. ¿Sufren en medio de su enfermedad? Claro que sí, sufrimos. Y algunos lo han experimentado y tristemente algunos de nuestros hermanos en este momento lo están experimentando. Están enfermitos en la casa viéndome por el... Saludos a ustedes. Que se mejoren. Seguimos orando por ellos. Nos enfermamos. ¿Se enferman los del mundo? Claro que sí. ¿Tienen accidentes los cristianos? Claro que sí. ¿Tienen crisis económica los cristianos? Claro que sí. Si hay una crisis nacional, todos vamos a sufrir. Entonces hay sufrimientos que nos va a corresponder a todos, seamos cristianos o no seamos cristianos. Pedro aquí no está hablando de ese sufrimiento. Déjelo claro, lo dejo claro. Pedro aquí no está hablando de ese tipo de sufrimiento. Pedro está hablando aquí del tipo de sufrimiento por causa de Jesucristo. Sufrir porque eres cristiano. Sufrir porque proclamas el nombre de Cristo. Sufrir porque en tu trabajo tú decides dar testimonio de que sirves a un Dios vivo y eficaz. De ese sufrimiento Pedro está hablando aquí. Vaya conmigo a Juan, primera de Juan 3:13. Primera de Juan 3:13. Hace unos años estudiamos este pasaje. Y miren lo que dice el apóstol Juan, primera de Juan 3:13. Hermanos míos, ¿qué dice? No os extrañéis si el mundo, ¿qué? Os aborrece. Es decir, la sorpresa sería que el mundo no nos aborreciera. Esa sería la sorpresa. Que el mundo nos amara, que el mundo se sintiera cómodo con nosotros. ¿Sabe que al pensar en este asunto de que el mundo nos aborrece, hay un pasaje que no podemos pasar por alto? O sea, hay un pasaje que sí o sí tenemos que leer porque nos trae mayor luz. Y son muchos versículos, pero los vamos a leer. Vaya a Juan el Evangelio, capítulo 15, versículo 18. Por favor. Juan 15, 18. Juan 15, 18. ¿Lo tiene? En adelante. Vamos a leer hasta el versículo 4 del capítulo 6. Del capítulo 16, perdón. Mire, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría a los suyos. Pero porque sois del mundo, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo hubiere venido, ni les hubiere hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado.
El que me aborrece a mí, también aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y si yo no hubiera hecho entre vosotros obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Versículo 25. Por esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ahora el versículo 1 del capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. Miren lo que sigue diciendo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera os mate, pensará que rinde servicio a Dios. ¿Sabe que eso pasó en el tiempo de las cruzadas? Y harán esto porque no conocen a mi Padre. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, ¿qué dice? Os acordéis que ya os lo había dicho. Este versículo lo deja claro, lo resume todo, mis amados hermanos. Cuando yo leo este pasaje, me llena de alegría saber que tenemos un Dios que es sincero con nosotros. Dios no esconde las cosas como Satanás. ¿Usted recuerda a Satanás hablando con Eva? ¿Qué le dijo a Eva? Dios le había dicho a Eva, ¿qué le dijo Satanás a Eva? Eva, no vas a morir. Dios le dijo a Eva, si comes, o le dijo a Adán, si comes vas a morir. Satanás es experto en crear una ilusión óptica. No te preocupes, nadie te está viendo. Nadie se va a dar cuenta. Tú sigue engañando, tú sigue mintiendo. Tú sigue viviendo la vida loca. El domingo vas a la iglesia, pones cara de santo. Nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta. Uno encuentra aquí a Cristo que nos habla claramente. Le está diciendo, mira, si tú sigues mis pisadas, si tú sigues mis enseñanzas, si tú sigues mis mandamientos, el mundo te va a odiar. Ese es el costo de seguir a Cristo. No es decir yo soy cristiano, no. Es vivir el evangelio. Porque Pablo le explica a Timoteo en 2 Timoteo 3:12. Búsquelo en su Biblia, porque se lo voy a leer en 3 versiones. La que usted maneja, la Reina Valera, la que usted maneja, Nueva Traducción Viviente, y la que usted maneja, Traducción Lenguaje Actual, porque sé que hay varios que tienen esas 3 versiones aquí. 2 Timoteo 3, versículo 12. Dice que todos los que vivan piadosamente en este siglo sufrirán persecución. Pastor, ¿qué significa vivir piadosamente? Pues mire cómo nos lo explica la Nueva Traducción Viviente. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Todo el que quiera vivir una vida en sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. ¿Quiere que te persigan? Sométete a Cristo, a Dios, a través de Cristo Jesús, y te van a perseguir. Te van a maltratar. Te van a humillar. ¿No quieren que te persigues? Pues entonces sigue viviendo una vida doble. Te van a perseguir por vivir la vida doble. Porque como quiera te van a perseguir. La diferencia es que no serás bienaventurado. Mire cómo lo traduce la traducción Lenguaje Actual.
Bien sabemos que todo el que desea vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. Todo el que quiera vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. Este mensaje no es muy popular dentro de algunos círculos cristianos, pero esa es la enseñanza bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis. Si tú obedeces a Jesucristo, te van a maltratar, te van a mirar feo, te van a humillar, te van a mirar como si tuvieras lepra, te van a mirar como si fueras una persona de la calle que huele a todo menos a bueno. Así te van a mirar. O poniéndolo en términos modernos, te van a mirar como si tuvieras con un cartel que dijera: aquí tengo COVID-19. ¿Sabes quién se te acerca si pones un letrero que diga aquí tengo COVID? No es nadie. De lejos. Y no es falta de amor, es seguridad. Es seguridad. Entonces Pablo es claro en las instrucciones que le da, Pedro es claro en las instrucciones que le da. O Pedro lo único que está haciendo es haciendo eco a las enseñanzas que los demás autores del Nuevo Testamento habían escrito. Así que, mis hermanos, mientras los cristianos estemos vivos en este mundo caído, hermano, tú y yo nos hemos convertido en personas poco deseadas. Somos personas desagradables. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. No es solo sino que la gente se dé cuenta que tú eres cristiano para que la gente se ponga a la defensiva y ya no se te acerque mucho. Yo no sé a usted, pero a mí me ha pasado seguido. Él es cristiano, entonces ya la gente lo saluda a uno así lo más rápido posible y no quieren pasar mucho tiempo ahí como si no tuviera algún tipo de enfermedad rara. Bueno, a mí me ha pasado, no sé a usted, pero estoy seguro que a más de a uno le ha pasado. Y más cuando usted y yo empezamos a pronunciar el nombre de Cristo. Más cuando tú y yo empezamos a vivir los principios que Cristo enseña, nos dejó en su palabra, hermano, nos volvemos ofensivos para el mundo. Vaya usted y diga que solamente hay dos géneros y verá el problema que se arma. Vaya usted y diga que únicamente el matrimonio verdadero es entre hombre y mujer y el problema que se le arma. Vaya usted y diga en el trabajo: no, tenemos que trabajar porque es nuestra responsabilidad trabajar, y verá el problema que se le arma. Vaya usted, dígale a otro: hermano, deje de hacer eso porque eso no es correcto, y verá el problema que se le arma. Ay, el santo, ahora pues qué, aquí todos, y entonces empezamos que todos pecamos, que para acá, que el que esté libre de pecado, empezamos a sacar una cantidad de versículos fuera de contexto para justificar vivir en pecado y no recibir la exhortación que el hermano me está haciendo. Porque para eso sí somos buenos. Hermano, el estilo de vida del cristiano es una ofensa para el mundo. Es una ofensa para el mundo. Entonces las palabras del apóstol Pedro son simples. El sufrimiento para el creyente es el precio del discipulado. El sufrimiento para el creyente es el precio de ser cristiano. No un sermón muy atractivo, no ir con la idea de... ¿Sabe? Cuando Jesús, hablando del precio de seguir a Cristo, el costo, en Lucas, no lo voy a leer, pero usted lo puede leer en su casa, Lucas capítulo 14, del versículo 28 al 33, o del 25 usted puede leer. Cristo allí habla del costo del cristianismo. O sea, ser cristiano cuesta. Y no en el sentido de dar dinero, como alguno podría estar pensando, sino que cuesta en otro sentido. Y Pedro y Pablo y el Señor Jesús usa dos ejemplos. Él usa el ejemplo del constructor que va a construir una torre, que él dice que el que va a construir una torre primero se sienta y calcula
si tiene lo suficiente para construir esa casa, no sea que empiece a construirla y a mitad se dé cuenta de que no la puede construir y haga el ridículo. Y pone el otro ejemplo de un general que antes de ir a la guerra se sienta y calcula, a ver, yo tengo 1000 soldados, mi rival tiene 2000 soldados, lo más seguro es que si peleamos 1000 contra 2000, ¿qué va a pasar? Lo más seguro es que voy a perder. Mejor, ¿sabe qué? Voy a mandarle la paz. Ser cristiano cuesta. Cuesta porque requiere sacrificio. Es tanto que la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Porque es que hay una cantidad de gente de chocolate en la iglesia, sin ofender a nadie. Una cantidad de gente que se hace llamar cristiano, pero son de chocolate. Les medio calienta un poquitico y empiezan a ¿qué? A derretirse. Ah, no, me ofendió. Ah, no, ya no vuelvo. Ah, no, por cualquier tontería. Pero dice que siguen a Jesucristo. El reino de los cielos es de valientes. Y el sufrimiento es para valientes. Tomar la cruz de Cristo cuesta. Habrá dolor, habrá sufrimiento. En algunos casos para ellos hubo muerte. Para nosotros hoy aquí no. Pero por lo menos en el oriente muchos han muerto por causa de Cristo. Hay un precio que pagar por ser cristiano. Y lo decíamos la semana pasada, ser cristiano requiere correr la milla extra en muchas áreas de nuestra vida. Mire, recuerdo aquí lo que el apóstol Pedro ha hecho a lo largo de toda esta epístola. En el capítulo 2 Pedro habla del sufrimiento por nuestra salvación, es decir, en vista a la salvación preciosa que tenemos, el sufrimiento no es nada. Eso es lo que él habla ahí en ese epístola. En base a la salvación preciosa que tenemos, hermano, el sufrimiento no es nada. Luego, en el capítulo 2 hasta el capítulo 4, Pedro nos habla de la situación actual en la que estamos, en este caso estos hermanos, es decir, en vista a la situación actual en la que estamos padeciendo, el sufrimiento es muy importante porque la forma en que reaccionemos al sufrimiento se convertirá en un testimonio a los inconversos. La forma en que tú y yo respondemos al sufrimiento se convierte en testimonio a los inconversos. Si usted ve a una persona que dice que es cristiana en medio del sufrimiento quejándose, dice que es cristiana, dice que confía en un Dios poderoso, pero la ve quejándose, ¿qué va a decir usted? Bueno, ¿en qué Dios cree esa persona? ¿En qué Dios cree esa persona? No le va a pasar como fueron dos tipos, un ateo y un cristiano, a la corte a pelear con el juez, a detener su caso. El ateo decía, no, vengo a demandar a este cristiano porque este cristiano ha orado a su Dios y su Dios le ha respondido y me ha hecho cerrar mi negocio. Y el cristiano decía, no, nosotros no hemos orado por eso. ¿Quién dijo que nosotros hemos orado por eso? Y dice el juez, aquí tengo un problema. Tengo un ateo que cree en que Dios responde y tengo un cristiano que dice que no está orando. Hermano, en medio del sufrimiento, ya sea por Cristo o natural, ¿cómo nos está viendo el mundo? ¿Cómo te está viendo? ¿Estás siendo testimonio para ellos en medio del sufrimiento? ¿O tú eres de los que dicen, se queja, solo se queja? Y ahora por último, nos habla del sufrimiento hasta que el sufrimiento hasta de nuestra perfecta salvación, es decir, que vamos a sufrir hasta que Jesucristo venga por segunda vez. Y Pablo dice que nada se compara.
a la gloria que se ha a manifestar. Ahora, déjenme mencionarles rápidamente una lista de algunos tipos de sufrimiento que tienen que soportar los cristianos, o que soportaron los cristianos en el Nuevo Testamento, que quizás se puede aplicar a nosotros. La voy a tratar de leer lento pero rápido, para que usted pueda tomar nota. Lento pero rápido. En Mateo 10, yo creo que se lo vamos a poner al frente. Ahí está, mire, para que vaya tomando nota. O foto, como que usted quiera. Ya hoy la gente toma más fotos que notas. Pero dice, en Mateo 10 dice que soportaremos acusaciones falsas. O sea, el cristiano muchas veces va a ser acusado falsamente. Ahora, no me diga que usted está siendo acusado falsamente cuando usted está haciendo cosas raras. Mateo 10, versículo 17. Vamos a sufrir flagelaciones por Cristo, o sea, golpes. Mateo 10, versículo 14. Los hombres nos van a rechazar por causa de Cristo. En Mateo 10, versículo 21 al 36, vamos a sufrir el odio de nuestros propios familiares. El hermano Simón hace unos días compartía una situación con su familiar en cuanto, porque él cree en Cristo, con su familia. En Juan 15 nos habla del odio del mundo. En Hechos 7, 58 dice que algunos soportaremos martirio, como fue el caso de Esteban y muchos otros hombres de Dios. Y hoy allá por África, donde el Islam, el budismo reina, muchos cristianos son muertos. Hechos 14, 22 dice que sufriremos tribulaciones y angustias de todo tipo por causa de Cristo. En Hechos capítulo 4, capítulo 5, capítulo 12, nos habla de que los cristianos serán encarcelados. Muchos de ellos fueron encarcelados. Hoy hay mucha gente que está siendo encarcelada en los lugares donde el Islam y el budismo controla por causa de Jesucristo. En Corintios 4, versículo 9, dice que seremos espectáculo para los hombres, es decir, se van a burlar de nosotros por causa de nuestra fe. Corintios capítulo 4 nos dice que seremos malinterpretados, seremos difamados y seremos despreciados. Hoy vemos eso en el sentido cuando hoy están en la famosa inclusión que ellos llaman. Cómo somos malinterpretados, cómo somos difamados, cómo somos despreciados, simplemente porque queremos creer el principio bíblico. Nos piden que respeten el de ellos, pero ellos no respetan el principio que nosotros creemos. Corintios, 2 Corintios 11, 24, 25. Dice que algunos de los cristianos han soportado palizas, o sea, han sido apedreados. Pablo fue apedreado, fue latigado por causa de Jesucristo. Primera de Pedro 4, 4, que ya estudiamos, dice que hablarán mal de nosotros. Entonces el creyente tiene que esperar el sufrimiento. No te sorprendas si te persiguen por causa de tu fe. No te sorprendas cuando alguien se burle por tu forma de vivir como cristiano. No te sorprendas cuando tus compañeros de trabajo sean hostiles contigo por causa de tu fe. No te sorprendas cuando tus vecinos te hagan la vida imposible, porque a veces los vecinos saben que tú eres cristiano y entonces en Colombia llamamos esto, le ponen la cascarita a ver si usted se resbala. Empiezan a hacer cositas para ver si usted cae, para luego decirle, no, que cristiano. No te sorprendas. Así que el sufrimiento va de la mano de la fe cristiana. Y aclaro una vez más, aquí no estoy hablando del sufrimiento por enfermedades, estoy hablando del sufrimiento por causa de Cristo. Entienda esto, estimado hermano y estimado amigo que me está escuchando. El cristianismo nunca promete inmunidad contra el sufrimiento. Nunca. El cristianismo lo que promete es sufrimiento.
Tristemente nosotros, para tratar de ganar a la gente, nos hemos inventado el cuento: ven a Cristo que Él tiene un plan maravilloso para tu vida, ven a Cristo y tus problemas se van a acabar, vas a ser feliz, todo va a ser color de rosa, Él te quiere prosperar, ven a Cristo. Tú solo siembra tu semilla, da tu primicia y todo va a ser color de rosa. No, amigo. Ven a Cristo porque Él es el único que puede solucionar tu problema con Dios. Porque Él es el único que te puede salvar. Pero cuando tú vengas a Cristo y empiezas a seguir sus pisadas, no va a ser fácil. Seguir a Cristo requiere que te niegues a ti mismo, es decir, que en algunas veces te va a tocar que dejar la cobija y levantarte temprano. Que algunas veces te va a tocar dejar de hacer lo que tú quieres hacer por servir a Cristo. Que algunas veces te va a tocar que dejar tu orgullo a un lado, tu ego a un lado y humillarte. Que te va a requerir muchas veces perdonar y perdonar y perdonar y seguir perdonando. Tristemente hoy el Evangelio de Cristo se ha presentado por todos lados simplemente como una película hermosa donde todos fueron felices y al final, y todos fueron felices. Donde le presentan a la gente una ilusión, un realismo mágico si perteneces a Cristo. Si tú nombras a Cristo en tus conversaciones, si entre comillas sirves en la iglesia local, Dios eliminará toda dificultad de tu vida, toda adversidad, todo dolor de tu vida. Oiga, qué mentira más grande. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que mucha gente se la cree. ¿Y sabe por qué se la cree? Porque no lee la Biblia. Porque cualquiera que lee la Biblia se da cuenta que no hay una persona más fiel. A ver, varias, pero hablemos de esta en particular. No hay una persona más fiel en el Nuevo Testamento a Cristo y a su obra que el apóstol Pablo. Y sufrió lo que usted y yo no tenemos ni idea. Así que ese cuento de que si tú sirves a Dios de todo corazón, nunca te va a pasar nada, nunca te vas a enfermar, es mentira del diablo. Y donde usted escuche eso, salga corriendo. Y si lo escucha acá, corrija al que lo dijo. Yo le dije un día, deje de decirle a la gente, hermano, vaya a la iglesia para que el Señor lo bendiga. Pero ¿quién dijo que yo voy a la iglesia para que el Señor me bendiga? Si es que Efesios dice que ya hemos sido bendecidos en Cristo. Yo voy a la iglesia porque es mi responsabilidad. Yo voy a la iglesia porque la Biblia me dice, lo estudiamos la semana pasada, que Dios me dio un don a mí para que yo lo ponga por obra en esa congregación para edificarnos los unos a los otros. Yo voy a la iglesia porque me reúno con mis hermanos en Cristo para juntos, en colectivo, adorar al Dios que nos salvó. Ese cuento de que yo voy a la iglesia para que Dios me bendiga, no. Dios no es cajero automático. Cambie ese concepto. Ya somos bendecidos, dice Efesios capítulo 1. Mi imagen lo busco y se lo leo rápidamente. ¿Dónde está? Dice: bendito sea el Señor, nuestro Padre Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes en Cristo. Hoy la gente sigue esperando bendiciones materiales. Si llegan bien, pero la principal bendición ya me la dio. Y esa nadie me la puede quitar. Como dice la canción que cantábamos allá cuando estaba yo pequeño. Y como el mundo no me la dio, no me la puede quitar. Era el gozo que tengo yo. Y como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. Hermano, es más, yo creo, Dixon Klinger, en lo personal, eso es lo que yo creo, porque lo he visto en la Escritura. Pero yo creo que entre más sirvas a Dios, entre más fiel seas a Dios, entre más vivas una vida piadosa en este mundo caído, escúcheme por favor, más vas a alimentar el odio del mundo hacia ti.
Por eso es que a veces gente en la iglesia te ve sirviendo y te dicen, y es que tú no te cansas de servir. O sea, si es que dentro de la misma congregación uno ha escuchado, ¿qué puedo esperar del mundo? Ay, es que el pastor quiere que tú te vayas a vivir al templo. No, yo no quiero que usted se venga a vivir aquí, usted tiene su casa. Ahora, si lo está persiguiendo la migra y necesita una iglesia para quedarse, para que no lo persiga, bienvenido, aquí se puede venir a vivir, no hay problema. Sí. Arreglamos la ducha allá para que se pueda bañar, tiene cocina, puede cocinar, no va a haber problema. Tiene internet, o sea, va a estar tranquilo. Y lo más importante, cada vez que venga al servicio, aquí va a estar, no va a tener excusa. Ahí no va a tener excusa de que está lloviendo, de que no tiene para el gas, nada. Aquí va a estar de primero, de huir lo ponemos para que abra la puerta. Pero es que esa no es la idea, amados. Hermano, entre más usted se comprometa con Dios, más difícil va a ser la cosa, porque el mundo lo va a odiar más. Y esto no es para que se llene de temor, porque es que Pedro nos va a seguir diciendo aquí algo interesante. Eso no es para que llene de temor. No te sorprendas del fuego de prueba que os ha venido. Miren lo que dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha venido. Ahora, ¿qué significa esto? Ese término fuego es el término usado para horno, para el horno. En el Antiguo Testamento se usaba o se refería un horno para fundir, donde se fundía el metal, para purgar o para purificar el metal. Así que lo que Pedro está diciendo aquí es: no te sorprendas cuando Dios te ponga en el horno para derretirte o para probarte. No te sorprendas. Vaya conmigo al Salmo 66, versículo 10. No voy a llegar al otro punto, lo dejo para la próxima semana. Así lo motivo para que venga. Yo y mi inocencia. Mi mamá siempre me decía, y mi esposa me dice: usted es muy inocente. Sí, yo sigo siendo inocente. Salmo 66, versículo 10. Dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensajaste, o sea, nos probaste como se afina la plata. Porque tú nos probaste. Aleluya. Así que ese fuego de prueba es un símbolo de aflicción, un símbolo de persecución, un símbolo de rechazo del mundo hacia nosotros. Que ¿sabe qué hace Dios con eso? Dios lo permite en su soberanía. Dios permite que el mundo te rechace, que el mundo te odie, porque Dios pudiera hacer algo para que todos te amaran. Pero ¿sabe Dios para qué lo permite? Para purificar. Recuerden por un momento el versículo 6 y versículo 1 del capítulo 1. Vaya rápidamente. Capítulo 1 de 1 de Pedro. Versículos 6 y 7. Dice: en lo cual os alegráis. Si alguien pregunta, o sea, está hablando de la salvación que va por venir. O sea, ¿en qué nos alegráis? Dice: aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, recuerda que hablamos que Dios lo permitía, que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, y el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y en gloria cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué entiendo yo aquí? ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pedro? Mira, prepárate para soportar
las pruebas de fuego aquí en la tierra, porque eso va a probar la autenticidad de tu fe. Y será recompensado cuando Jesucristo se manifieste en gloria. Y la prueba que estos hermanos estaban pasando era que eran perseguidos por causa de fe. Perseguidos por causa de la justicia. Perseguidos por identificarse sobre Cristo. Hermano, Dios permite eso para probar quién es cristiano y quién no es cristiano. ¿Usted recuerda la parábola de la semilla? Cuando Jesucristo comienza a explicar la parábola de la semilla, dice que una de ellas cayó en la piedra, empezó a salir, pero como estaba en la piedra, cuando las raíces que quisieron profundizar para buscar tierra y buscar agua, para nutrirse, no la encontraron. Entonces cuando salió el sol, ¿qué pasó? Las quemó o se secaron. Y eso es lo que pasa cuando vienen las pruebas. El otro ejemplo es cuando los afanes de este mundo. Pero esto es lo que pasa cuando vienen las pruebas. Mucha gente aparenta mostrar que están creciendo, que creen en Cristo. Muchos hasta sirven, pero cuando vienen las dificultades, ya sea por causa de Cristo o las dificultades normales que le pasan a la gente, abandonan el cristianismo. O no abandonan el cristianismo, se van, o sea, nunca fueron, estuvieron ahí en medio de nosotros, pero nunca fueron en nosotros. Y no estoy diciendo que los que están en otras congregaciones, porque hay gente que dice, bueno, pues me voy a otra congregación y se van por lo menos a otra congregación de sana doctrina y dice, bueno, por lo menos. Pero están en el mundo. Aunque yo tengo mis dudas en cuanto a me voy de la congregación porque me miran feo, me voy para otra congregación. Puede ser de muy sana doctrina. Pero ¿sabe qué es el problema? Que en 2 o en 3 años o quién sabe cuándo, alguien también te va a mirar feo. ¿Qué vas a hacer? Se van. Y yo hoy conozco personas que han recorrido todas las iglesias aquí de Dothan. ¿Sabe dónde van a terminar esas personas? En el mundo. Diciendo, es que no encuentro la iglesia perfecta, pues ni la encontrarás. Es más, si la encuentras ni vayas, porque la vas a echar a perder. Entonces, hermano, en la prueba, hermano, en las tribulaciones, los farsantes salen a la luz. Los farsantes salen a lo largo de la historia. Siempre se ha notado que cuando hay persecución por la iglesia es donde más sólida es la iglesia. Porque la persecución, la dificultad fortalece a la iglesia. ¿Por qué la fortalece? Porque salen a la luz los verdaderos. Los falsos, ahí te vi. Aquí hay mucho problema, aquí hay mucha dificultad. Ahí nos vemos. Así que es necesario. ¿Sabe lo que dijo? Yo leí, estaba hablando una conversación entre un pastor ruso y un pastor estadounidense de aquí a Estados Unidos. Y el pastor estadounidense le dijo al ruso, wow, debe ser difícil pastorear allá en Rusia, por tanta persecución y todo lo demás. Y el pastor ruso le contestó, no, debe ser difícil pastorear aquí en Estados Unidos, porque en Rusia sabemos quiénes son realmente cristianos, aquí no. En África se sabe quién verdaderamente es cristiano. Aquí no. Aquí le decimos hermanos a todos. Ya, pues digámosle hermano para que no se haga sentir mal, porque si no le pongo le llamo por el nombre, me va a decir, uy, me dijo impío, entonces se hace sentir mal. Pues llamémosle hermanos a todos. No va a ser que se sienta mal.
Aquí no sabemos quiénes son. Que porque viene el domingo, que porque viene en vestido, que porque canta, que porque ofrenda, que porque sirve. ¿Quién dijo? Eso lo hacemos los cristianos, pero eso no te hace cristiano. Mírelo en las dificultades. Mírelo en los conflictos. Mírelo cuando la iglesia necesita, si aparece. Ahí es donde usted lo mira. Ahí es donde usted lo mira. Aquí es difícil saber. Por eso dice el versículo 12. Volvamos al versículo 12. No os sorprendáis del fuego que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Me río porque en otras palabras lo que Pedro está diciendo aquí es: no pienses que cuando eres perseguido por causa de Cristo, eso está sucediendo por casualidad. No, no es casualidad. Dios lo permite, Dios lo diseñó de esa manera para tu prueba, para tu purificación, para tu limpieza. Hermano, yo perdóneme que lo digo una vez más, vuelve a mi mente, no lo tenía escrito, pero cuando uno puede decir, o sea, uno ve a Job después de todo lo que pasa y uno ve la descripción que nos dan de Job al principio de su vida y uno ve las palabras de Job al final de su vida y uno dice, wow, ¿cómo creció Job durante toda esa prueba? Y todo aquel que es verdaderamente cristiano hoy se puede sentar y decir, gracias Señor por toda esa dificultad que yo he pasado, porque me ha hecho firme. Yo hoy veo creyentes y los escucho que han pasado 2, 3 y 4 años de dificultad en su vida y hoy uno los escucha y todavía no los he escuchado decir, Señor, gracias porque todo lo que me pasó me ha fortalecido. Los sigo escuchando decir, nadie me quiere, todos me odian, todos me miran feo. Oh, me han abandonado, oh, que estoy lo otro, oh, y una quejadera. Hasta hoy no los he escuchado y algunos llevan hasta ya 2, 3 años en situaciones difíciles y no los he escuchado todavía decir, gloria a Dios, porque durante ese momento de aflicción el Señor me hizo crecer en esto. No los he escuchado. Él podrá decir, pastor, si ha crecido. Mentira, no te engañes, porque si eso ya hubiera pasado, yo hubieras dejado de quejarte, yo hubieras dejado de justificarte, yo hubiera dejado de seguir buscando excusa y hoy estuvieras dando testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida para que aquel que está pasando por lo mismo sea edificado. Entonces lo primero, el creyente tiene que esperar el sufrimiento. Hay un segundo punto, lo voy a leer y lo voy a dejar allí para no extendernos mucho. Ya tengo como 1 hora y 2 minutos según veo yo aquí. Aunque yo sé que a ustedes no les afecta irse unos 30 minutos más, pero dejémoslo ahí, ¿no? Porque si me voy a echar otra hora, porque voy apenas a la mitad. Dice, ¿cuál versículo es? Versículo 13. Lo primero que tenemos que hacer es esperar el sufrimiento y segundo, en medio del sufrimiento, gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Pastor, ¿nos va a enseñar a que seamos masoquistas? No, no le voy a enseñar a que sea masoquista. Yo luego le explico la próxima semana lo que significa gozaos o alegraos. Ponga sobre sus pies, vamos a orar. Y dele gracias al Señor allá donde usted está porque Él en su misericordia nos muestra lo que nos espera seguirle. No es fácil seguir a Cristo. Negarnos a nosotros mismos implica dejar todos esos deseos que quizás muchas veces quieren anteponer a Cristo y a su obra. Señor, tu palabra ha sido expuesta. Apelamos a lo que le dijiste a las iglesias en Apocalipsis. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que Cristo dice a la iglesia. Señor, tu palabra fue predicada. Permite, Señor, de que lo que fue dicho esté alineado
al contexto inmediato y general de la Escritura. Y permite que cada creyente aquí pueda decir, es palabra de Dios, voy a aplicarlo a mi vida. Señor, gracias por ser cristiano, por salvarnos, por permitirnos pertenecer a tu familia. Señor, sabemos que es difícil, pero tenemos al Consolador, aquel que nos fortalece. Si el Espíritu Santo que fortaleció a Pablo, a Pedro, a Jacobo, a Esteban, está dentro de nosotros y ellos pudieron hacerlo en una época tan difícil, Señor, yo hoy considero y creo que si tu Espíritu está en nuestra vida, hoy podemos también sostenernos y pasar adelante. No en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas que provienen del Padre. Señor, gracias. Señor, y yo oro por aquel que no te conoce, para que lo convenzas de pecado, de justicia, de juicio, para que esa persona pueda llegar a conocerte y pueda confesar, soy pecador, necesito al Salvador que es Cristo, y pueda entrar por la única puerta, por el único camino, Cristo. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.